Vamos a platicar ahora, como le contaba yo desde el arranque del programa, aquí en el estudio con Rodolfo Félix Cárdenas. Él ha estado en estos temas de la Procuración de Justicia, académico de la Escuela Libre de Derecho, justamente de los temas del nuevo sistema de justicia penal. Licenciado, qué bueno que está con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias, Mario, por invitarme. Un placer. A ver, hay mucha confusión en este tema. Me parece que hay también miedo, parte quizá por desconocimiento y porque algunas autoridades están encantadas sembrando el miedo. Y una de las preguntas es, a ver, ¿qué pasa con esta reclasificación de los delitos? ¿Cuáles eran los delitos que antes eran graves y ahora no son graves, por ejemplo, para entender esto que acabamos de ver? Muy interesante tu pregunta, Mario. Por supuesto hay que partir de la base. Fíjate, la Ciudad de México es una de las ciudades más grandes del mundo, si no es que la más grande. Y en nuestro país no nos hemos distinguido por ser, como ciudadanos, muy allegados a enterarnos de los temas de justicia y de derechos. Entonces, cuando se dan cierta información de salida masiva de personas, claro, pues a todo el mundo le preocupa. Pues entonces se genera una enorme preocupación. Y por eso hay que decir las cosas como son. Mira, hay que entender que en términos de la ley, la Ciudad de México no tenía en el sistema anterior la misma regla para la libertad provisional bajo caución de las personas detenidas que los demás estados de la República y la Federación. Esto impacta mucho en esta nota. ¿Por qué? Antes se decía, la Constitución decía, usted tiene derecho a la libertad si el delito no es grave. Pero ¿quién va a decir que es grave? La ley. De acuerdo. Entonces, ¿qué hicieron los estados de la República y la Federación? Hicieron una lista de delitos dentro de sus códigos penales o procesales, según el estado. Ya nos dijeron, bueno, pues este es grave, esto no tienes derecho. ¿Y en la Ciudad de México? Y en la Ciudad de México se generó una regla. Término medio aritmético de la pena que no excede 5 años de prisión. O sea, cuando sumabas el mínimo de la pena y el máximo, si pasaba de 5 te quedabas dentro. ¿Dónde está la enorme diferencia? Que la Ciudad de México tiene las penas más altas, es el código que tiene las penas más altas en el país y luego se aumentan cada ratito. Sí, hay un populismo penal, como nosotros le llamamos. Claro, pensar que porque se aumentan las penas se resuelven los problemas, claro. Entonces, es un código que tiene penas altísimas que se siguen aumentando y que con esa regla nos ha llevado que por ahí del 80% de los delitos de la Ciudad de México no tienes derecho a libertad. ¿Dónde está el tema importante a destacar? Muchos delitos que están en el Distrito Federal, en el viejo sistema, sin derecho a libertad, en otros estados ni siquiera estabas preso. Te pongo el caso del fraude en Guanajuato. En Guanajuato, el monto que sea, tenías derecho a libertad. Aquí, hasta el año pasado, junio 2016, lo voy a poner antes de que entrara en vigor el nuevo sistema en todo el país, 733,400 pesos salías libre, 733,401 pesos ya no sales libre. Entonces, en Guanajuato estás libre, así sean 5 millones, y aquí estás preso por esa cantidad. Entonces, esta regla del término medio aritmético de la pena hace que en la Ciudad de México existan más personas en prisión preventiva por delitos que en otros lugares no se sancionan. Bueno, puede haber delitos en temas de comunicaciones, hay tantos en violencia familiar, es una gama amplísima, ¿no? Y esto lo podemos ver si entramos al análisis de los códigos locales. Entonces, aquí hay más gente presa que quizá en otros estados de la República donde no estarían presos. Esto que nos está diciendo es muy importante, porque cuando se nos dice, y la Corte determina, si digo una barbaridad, por favor, corríjame. Sí, lo que dice la Corte es, pues los que están hoy sujetos a proceso tienen derecho a pedir pues, que a partir de las nuevas reglas del juego se evalúe su situación, se revise su situación. Entonces, nos dicen, 4,000 personas podrían quedar, y todos pensamos pues, que son asesinos que van a salir o asaltantes que van a poner a la ciudad en un estado peor del que se encuentra en este momento, según las propias cifras oficiales. ¿Quiénes podrían salir? Claro. ¿Cuál es el perfil de estas 4,000 personas y cómo es el proceso en todo caso? Mira, primero hay que decirle a la gente que cuando sí se van a salir 4,000 personas, la gente está pensando que van a abrir las puertas de los reclusorios y van a salir corriendo 4,000 personas armadas. Eso no es así. Hay un proceso para que se defina cómo se va a salir a través. ¿Cómo es ese proceso? Mira, ese proceso es, y es lo que resolvió la Corte. Se solicitaron después del 18 de junio de 2016 que se estableció el artículo 5º transitorio en el Código Nacional de Prisiones Penales que estableció esta posibilidad. Se empezaron a pedir revisiones de prisiones preventivas. Algunos jueces, la enorme mayoría en el país, ni siquiera le dio audiencia a las personas que las pidieron. Perdón, nada más para precisar. Cuando hablamos de prisión preventiva, significa que todos estos casos no tienen sentencia. No, están en el proceso y no vamos a hablar nunca aquí de que se va
a dictar una sentencia absolutoria, ¿no? Sería salir para seguir enfrentando su proceso. O sea, estos 4,000 casos, por lo menos, no tienen sentencia. No tienen sentencia absolutoria. Entonces, los jueces negaron las audiencias, en su enorme mayoría, y otros sí. Eso llevó a criterios encontrados que llevaron el criterio a ser resuelto por la Corte. ¿Y la Corte qué dijo? A ver, la Corte dice, hay que dar audiencia a estas personas. La Corte no está diciendo que se les dé la libertad o no. Simplemente dales audiencia y aplica las reglas del Código Nacional y entonces resuelve si confirma su prisión preventiva, si la modificas o la revocas. ¿Qué reglas? Primero hay que ver si la persona presenta un riesgo de fuga. ¿Cómo se determina eso? Pues mira, se va a valorar conforme a los hechos del caso concreto si la persona puede ser que esté, digamos, sometida a la jurisdicción del tribunal y que no se vaya a ir. Tiene domicilio en la Ciudad de México. Pero que tiene domicilio en el norte del país, a lo mejor un juez dirá, con esto se puede ir, entonces a este no le doy la libertad, ¿no? Otro, que represente un riesgo para la víctima, los testigos, los peritos. Es un tema que ha habido amenazas o cuestiones de ese tipo, pues a lo mejor el juez va a decir, en este caso no se la voy a dar porque no está obligado. ¿Ves? Que represente un riesgo para entorpecer las investigaciones de hechos. Oye, hay un riesgo aquí que se roben, alteren pruebas, se roben expedientes. El juez va a decir, no se la voy a dar. Y el juez tiene que ponderar en el caso concreto que sea proporcional esa medida, si la doy o no la doy, las cosas. Bueno, entonces el juez valora todos estos datos y el juez va a decir, en este caso concreto, porque se estudian los casos concretos, sí, yo voy a resolver si le doy o no la libertad y en qué condiciones, porque no creas que le abran la puerta y nada más se va así. Ahora, tú me decías, la pregunta fundamental hiciste tú, ¿qué delitos esperamos que esto suceda? Pues mira, en primer lugar vamos a decir en los cuales no va a pasar, para que nos quede claro. No va a pasar en delincuencia organizada, que es una gama inmensa de delitos. No tendría por qué salir. No, porque lo prohíbe la Constitución. No va a pasar en homicidio doloso, no va a pasar en violación, no va a pasar en secuestro, no va a pasar en delitos que se han cometido utilizando armas o explosivos, no va a pasar en delitos de libre desarrollo de personalidad como corrupción de menores, lenocinio, todo ese tipo. Es una gama amplísima en la cual no va a pasar y que, como tú ves, son delitos que sí laceran a la sociedad. Esos no va a pasar porque en las reglas del nuevo sistema también tiene que analizarse el artículo 19 de la Constitución y prohíbe esos. ¿En cuáles sí podría pasar entonces? En cuáles sí, pues en la mayoría de los delitos que son patrimoniales, por ejemplo, fraudes, abusos de confianza, aspectos quizá de daños, aspectos quizá, por ejemplo, de despojos, aspectos de delitos de servidores públicos. En fin, es muy amplia la gama en que se puede dar, pero no son delitos donde van a estar relacionadas las armas. Y eso en todo caso se puede continuar el proceso y al final determinar si hay prisión o no. Claro, si el juez dice, usted se va libre, pero bajo estas condiciones. Tiene que dar una garantía así, tiene que venir a firmar lo que el juez diga, ¿no? Y el señor se va a tener que presentar a seguir su proceso en libertad. Eso no quiere decir que ya no es responsable. Ahora, hay que entender una cosa. Abrir la puerta a las personas así no quiere decir que se está abriendo la puerta a delincuentes. Hay mucha gente en los penales que está ahí porque la confundieron, porque le imputaron un hecho que a lo mejor ni siquiera es delito. Hay mucha gente inocente también, ¿no? Y mientras las personas no sean condenadas, tenemos que entender que son inocentes. Es un derecho que tenemos todos. Entonces van a salir estas personas a las que ya se les tacha malamente delincuentes, pero no van a salir con armas, ni van ni por armas, ¿no? Yo te aseguro que va a ser personas y si que van a estar en otro... tendrán que detenerlo, pues. Claro. Ahora, mira, ¿Dónde veo yo un riesgo tremendo en este tipo de manifestaciones? Primero, en que van a salir, bueno, pues hay que entender que los jueces son personas responsables. Los jueces tienen una enorme responsabilidad ahora en resolver, son personas preparadas y van a analizar los casos. Y se tendrá que poner la lupa también sobre las decisiones. Por supuesto. Que si hay malas decisiones, que pueda haberlas, pues también haya consecuencias. Por supuesto, Mario, pero mira, lanzar una cifra así y es como decir, bueno, salieron 4,000 o 5,000 o 2,000, Mario, no sabemos el número, ¿no? Pero de repente sucede algo. Pues ya ven, se los dijimos. De los jueces, es culpa de esto, ¿no? Y es culpa del sistema y de estas cosas. O no pasó nada, yo protegí la ciudad. Entonces, mira, yo creo que hay que ponerlo en justa dimensión y yo he estado diciendo que podemos hacer una propuesta porque la necesitamos como sociedad ante una alarma así. El gobierno de la Ciudad de México, creo yo, debe de subir un portal en donde se lleve el registro de todas las solicitudes de libertades que se hagan a los jueces, desde el juez 1 hasta el último. Y que quede transparente el proceso. Transparente para los medios de comunicación y la sociedad. No tenemos que poner el nombre de las personas, porque eso viola derechos humanos, ni de la víctima. Simplemente juzgado, número de proceso, delito y la resolución. Y ahí vamos a ver el tipo de delitos en que se está dando. Pues ahí está la propuesta. Vamos a darle seguimiento a este tema, por supuesto. Licenciada, muchas gracias. Te agradezco más la invitación. Gracias por habernos acompañado.